De cierta forma, somos las personas más inesperadas para trabajar juntas. Somos polos opuestos. Pero creo que cuando personas de disciplinas diferentes, que normalmente no hablan entre sí, y logran cerrar esa brecha, es ahí donde surgen los grandes descubrimientos. Soy una microbióloga que estudia el lodo del fondo marino. Nada más me emociona que el lodo. Y yo soy un geoquímico de isótopos. Yo estudio volcanes. Por lo general estudiamos cosas totalmente diferentes, pero nos hemos reunido para estudiar... ¡Microbios! Pero no en los microbios que probablemente estás pensando. No como los microbios que viven dentro del intestino humano, sino más bien los microbios que viven alrededor de los volcanes y prosperan con el calor de estos sistemas volcánicos. Microbio, entrevista, toma 1, marca A. ¿Por dónde quieres que empiece? No lo sé. ¿Qué tal el principio? ¿Desde el principio? Uf. Otro whisky, por favor, definitivamente. ¿Tienes idea lo viejo que soy? Tienes que volver muy, pero muy atrás, antes de que existieran los humanos. Los microbios son organismos de tamaño microscópico. Pueden existir de una forma unicelular o como una colonia de células. Son increíblemente diversos. Sí, y pueden hacer un montón de cosas bien c***nas. Por ejemplo, Anamox limpia la contaminación por nitrógeno de las fincas y es un ingrediente de combustible para cohetes. Pyridictium puede vivir en agua hirviendo. Y Thermus aquaticus avanzó la medicina moderna. Todo lo que hacemos con el ADN no sería posible sin las enzimas que se extrajeron de este organismo. Hay microbios por toda la corteza terrestre. Es todo un ecosistema que tiene un montón de organismos, tan diferentes entre sí como lo es una jirafa de un hongo. Pero la cuestión es que sabemos muy poco sobre la vida microbiana. Exacto. Hasta hace poco ni siquiera entendíamos que era posible que hubiera vida allá abajo. No hay oxígeno, no hay luz solar, está bien caliente. No creerías que fuese un lugar repleto de vida, pero lo es. Oh, espera un segundo. Tengo que contestar. ¿Hola? Hola, soy el Dr. Bacteria del laboratorio Jones de Vanderbilt. ¿Qué le dijo el volcán a su esposa? ¿Ah? No sé. ¿A qué te estás refiriendo? Te lavo, le dijo, te lavo, ¿lo tienes? ¿Mickey? Dios mío, increíble. Hemos estado muy ocupados. En los últimos años hemos muestreado microbios alrededor del mundo. Mickey lo encontramos en una milla debajo de las fosas de las Marianas. Cuando la gente escucha que vivo debajo de la corteza terrestre, dicen... ¡Eres del infierno! Pero ¿sabes qué? Solo soy un tipo normal. Mick, el microbio. Mickey. Lo que pasa es que vivo dentro de la Tierra y allá abajo hacemos las cosas de otra forma. En la superficie, las plantas usan la luz para consumir dióxido de carbono y producir alimento para todos. Por supuesto que en el subsuelo no hay luz solar. Así que, este ecosistema tiene que descifrar cómo hacer comida sin luz, y lo hacen utilizando química en su lugar. Cualquier reacción química que produzca energía puede usarse para consumir dióxido de carbono y generar alimentos. Los organismos que pueden hacer esto se llaman quimiolitoautótrofos. Son microbios que usan compuestos químicos, quimio, provenientes de rocas, lito, que generan su propio alimento, autótrofos. Entonces, si estos microbios consumen dióxido de carbono, ¿podrían ayudarnos a eliminar el que tenemos acá arriba? ¡Claro que sí! ¡Me como tu carbón! ¡Dámelo! ¡Me trago tu crisis climática de una! No vamos a decir que esta investigación apunta a solucionar el cambio climático, porque eso no es nuestro objetivo. Pero es algo que estremece a las ciencias. Literalmente, estremecedor. Uf. Si pudieras decirle una cosa a todo el mundo, ¿cuál sería? Oh, por favor, hagan sus cheques a nombre de Mick el No seas así. ¿Qué deberíamos saber sobre ti y sobre los microbios? Ustedes, los humanos, están hablando de caminar en la luna por 60 años. La próxima frontera no está en el espacio. Está debajo de tus pies.